Los cuidados durante el embarazo y la atención de los nacimientos son tal vez casi tan antiguos como la humanidad misma. La obstetricia bien puede ser considerada la primera especialidad médica. Durante siglos, su práctica estuvo exclusivamente en manos de parteras, quienes por lo regular eran mujeres que ya habían procreado hijos y habían recibido una formación práctica al lado de quienes les precedieron en esta actividad. Tradicionalmente el médico varón quedaba excluido de estos quehaceres. El arte de atender partos tuvo repercusiones culturales importantes. La madre de Sócrates era comadrona y de ella decía el filósofo que había aprendido el arte de ayudar a la gente a parir sus ideas. Antecedentes. En la medicina hipocrática, los médicos se preocuparon del problema del desarrollo del embrión y de la atención del parto. Al menos 35 aforismos hipocráticos se refieren a enfermedades de la mujer, el embarazo y el parto y sus complicaciones. El parto en la cultura náhuatl. En las antiguas culturas mexicanas, el embarazo y el parto fueron acontecimientos que se celebraban. Significaban la contribución de los humanos a la perpetuación de la vida y a que el sol siguiera su curso correcto. El parto en la cultura náhuatl era una circunstancia natural esperada y aceptada por todos, para la cual las mujeres se preparaban a lo largo de su vida. Desde el momento en que la mujer se sabía embarazada, la acompañaba siempre la bendición de los dioses creadores y las diosas madre, quienes hacían descender de los cielos al vientre de la madre una pluma preciosa, que sería el tonali o alma solar de la criatura. Sin embargo, se temía que la mujer pudiera morir debido a complicaciones del parto. Existían muchos consejos, orientaciones y prohibiciones para lograr el feliz parto de la mujer embarazada. Por ejemplo, no debía llorar o estar triste, debía comer dieta caliente, no asustarse, no comer tamales pegados a la olla, pues el niño se le pegaría en las entrañas, etc. La partera, Tisitl, era seleccionada por la familia o los viejos, y se ocupaba de atender partos y de otras muchas acciones médicas. La Tisitl tomaba a su cargo a la paciente meses antes del parto. En el 7º mes, si la criatura no venía en la posición correcta, realizaba maniobras para acomodarla y dejarla en posición cefálica, y luego la sostenía con fajas y cojines para mantenerla así. Cuando el trabajo de parto comenzaba, la partera llevaba a la parturienta al temazcal. Si se retrasaba el parto, le daba ciguapatli, hoy conocido popularmente como suapatle, e infusiones de cola de tlacuache para aumentar las contracciones de la matriz. Cuando el niño moría en el vientre o no cabía en la pelvis de la madre, la partera, previa autorización de los padres, introducía su mano armada de una filosa navaja de pedernal u obsidiana, cortaba el feto y extraía los fragmentos. La mortalidad de las parturientas sometidas a este procedimiento era muy alta. La obstetricia en la época colonial. Durante siglos, la cirugía fue considerada una actividad innoble, practicada por barberos, sangradores flebotomianos y cirujanos. Alonso López de Hinojosos no incluyó la cesárea en la primera edición de su Suma y Recopilación de Cirugía. Lo hizo hasta la segunda edición, la de 1595, después de haber practicado durante 17 años en el Hospital Real de San José de los Naturales. Hacia fines del siglo XVIII, naturalistas españoles que recorrieron la Nueva España reportaron que a una mujer, a quien se le había practicado una cesárea, le habían suturado la herida empleando como grapas las pinzas de hormigas arrieras. Era tan alta la mortalidad de madres e hijos durante el parto en esa época que, a falta de un sacerdote, la autoridad religiosa autorizó al familiar de mayor rango para bautizar a la criatura recién muerta. El Real Colegio de Cirugía de Nueva España. En 1768 se funda el Real Colegio de Cirugía de Nueva España, para incorporar los grandes avances de la cirugía francesa, inglesa y española del siglo XVIII al medio novohispano. Desde 1749, en la obra Instituciones Quirúrgicas y Cirugía Completa Universal, se estudia la ruptura uterina y la posibilidad de extraer con escalpelo, directo de la madre al producto de la concepción, generalmente vivo. En 1772, el padre franciscano Joseph Manuel Rodríguez publica los avisos saludables a las parteras, para extraer al hijo de la madre muerta en el trabajo de parto. En 1750, el protomedicato ordena examinar a las parteras y llamar al cirujano en caso de parto difícil. Con esta medida se regresa la responsabilidad de la atención de partos problemáticos a los cirujanos.
En la recopilación de las leyes de España, se establece que deben ser los cirujanos los que ejerzan el oficio de parteras por ser parte de la cirugía. En 1768, se incorpora el arte de los partos a la formación de los cirujanos para hacerlos competentes, transformando el innoble oficio de parteras en noble actividad quirúrgica. En 1772, el virrey Antonio María de Bucareli y Ursúa decreta la obligación de tratar de salvar a la criatura al expirar la madre mediante la operación cesárea post-mortem. La obstetricia en el siglo XIX. En 1833, tras la desaparición de la Real y Pontificia Universidad, el doctor Valentín Gómez Farías decreta la fundación del Establecimiento de Ciencias Médicas, el cual adopta un ámbito de formación profesional, teórico y práctico, sustentado en el conocimiento avanzado de época y orientado a enfrentar las enfermedades prevalentes del país. Pedro del Villar, médico militar, fue quien abrió brecha en los estudios de cirugía y obstetricia formales para los médicos cirujanos que surgen en nuestro país desde entonces. Hospitales para el ejercicio y la atención de los partos. Hasta el siglo XIX, la gran mayoría de los alumbramientos eran atendidos por parteras en las casas de las pacientes. Con los cirujanos romancistas se unificaron los aspectos médicos y quirúrgicos en una práctica más integral para resolver los problemas, sobre todo los referentes a los partos complicados. Durante siglos estuvo prohibida la presencia de hombres en los alumbramientos, hasta que Fernando VI autorizó el que los cirujanos atendieran los partos difíciles o complicados. La casa de los partos ocultos o reservados era un servicio exclusivo para las mujeres españolas que no querían que se supiera que iban a ser madres. La paciente era reconocida a su ingreso por un cirujano que daba cuenta de la evolución de la gestación y el avance para el parto. El recién nacido pasaba al hospicio de la Casa Real de Expósitos. El Hospital o Maternidad de San Juan de Dios continuó después con las funciones de la Casa de Partos Ocultos. En 1861, el presidente Benito Juárez ordenó la creación de un hospital de maternidad e infancia. Sin embargo, debido a la invasión francesa, quedó suspendida su fundación. En 1866, Maximiliano y Carlota inauguraron la casa de maternidad llamada Hospital de San Carlos en honor de la emperatriz Carlota. En 1868, tras la restauración de la República, se estableció la clínica de obstetricia para los alumnos de la Facultad de Medicina en ese recinto. Los profesores de obstetricia y ginecología. Pablo Martínez del Río ocupó la cátedra en múltiples ocasiones y fue profesor de cirugía. De personalidad controvertida, fue pionero en la realización del legrado uterino. José Ignacio Torres Padilla escribió el primer manual de partos en México, 1858. Favoreció el uso de la silla de parir y construyó un fórceps de tornillo lateral. Aniceto Ortega y del Villar fue gran innovador con técnicas quirúrgicas originales como la embriotomía, la cefalotripsia y la craneotomía. Favoreció el tacto vaginal y la transfusión sanguínea. Juan María Rodríguez y Arangoiti fue profesor adjunto con Ortega y titular de la Clínica de Obstetricia en 1876. Escribió el primer libro de obstetricia en México. Hizo escuela, siendo partidario y difusor de la asepsia y antisepsia. Transformación de la obstetricia y la cirugía en la segunda mitad del siglo XIX. La adopción más libre y abierta de métodos quirúrgicos para el manejo de los problemas obstétricos contribuyó a la gran transformación de la obstetricia y la ginecología, abriendo la posibilidad de manejar tumores y abscesos a nivel pélvico. Esta cirugía se enriqueció por la introducción de la asepsia y la antisepsia, la transfusión sanguínea y la anestesia. Asepsia y antisepsia. En México, el doctor Francisco Montes de Oca, un pionero de la cirugía, inició sin esta intención métodos para el control de las infecciones. Empleó zacate, jabón y la solución de lavarraque, hipoclorito de sodio, para limpiar las heridas o la zona a operar, con lo que logró controlar bastante bien las infecciones. Después de él, muchos médicos usaron estos métodos antisépticos. Agustín Arellano, distinguido médico, 4 veces presidente de la Academia Nacional de Medicina, murió al herirse accidentalmente al drenar un absceso pélvico por un proceso séptico. Había inventado un trocar para drenar esos abscesos. Transfusión sanguínea. En 1845, el doctor Matías Beistegui realizó la primera transfusión sanguínea en México a una enferma con hemorragia puerperal.
Manuel Septién realiza la primera transfusión en la ciudad de Querétaro con éxito, también en un caso de paciente obstétrica. Anestesia. Se atribuye a Pablo Martínez del Río el uso del éter y el cloroformo en México. La anestesia se usó por primera vez en México en 1847 durante la invasión norteamericana y fue hasta 1869 cuando se comienza a usar el cloroformo en los partos. En 1870, Pablo Martínez del Río publica La anestesia y la práctica de la obstetricia, relatando su experiencia en el Hospital de San Andrés. Primeras intervenciones ginecobstétricas en México. Los médicos continuaron interviniendo en la atención obstétrica y ginecológica y pronto se abrieron posibilidades quirúrgicas antes jamás sospechadas. Empleando como apoyo la anestesia, la antisepsia y contando con la posibilidad de transfundir sangre, los médicos mexicanos se aventuraron a realizar intervenciones de mayor envergadura, como lo son las resecciones de órganos. La primera histerectomía abdominal la realizó Rafael Lavista Rebollar. En 1869 había realizado una ovariotomía izquierda y el 22 de marzo de 1878 realizó la primera histerectomía abdominal. La paciente fue anestesiada con cloroformo por José María Bandera y se realizó antisepsia con el método de Lister. Se extirpó la matriz y se controló el sangrado. Sin embargo, la enferma falleció al día siguiente. No fue sino hasta 1890 que se pudo hablar de histerectomías abdominales exitosas, destacando las realizadas por Gustavo Pangestecher en San Luis Potosí. En 1897, Julián Villarreal realizaría una histerectomía abdominal en la que concurrieron varias innovaciones: anestesia local con infiltración de cocaína, hemostasia mediante ligadura de las arterias uterinas, peritonización del muñón y uso de instrumental hervido. La primera operación de porro, cesárea con histerectomía, fue realizada por Juan María Rodríguez en el Hospital de San Andrés, logrando salvar al producto. La madre falleció al tercer día. Esto fue en 1884. En 1888, Nicolás San Juan realizó con éxito la primera histerectomía vaginal. Primeros libros mexicanos de obstetricia y ginecología. Del primer libro, El Manual de Partos de José Ignacio Torres Padilla, de 1858, no se guarda testimonio gráfico. Estaba dedicado a las parteras. El primer libro registrado para su uso por estudiantes de medicina, escrito por un autor mexicano, Juan María Rodríguez, fue la Guía Rodríguez, publicada en 1878. Dado su éxito y aceptación, fue seguido por el texto para parteras, Elementos de obstetricia para la enseñanza, de Arturo Palmero, en 1897. En 1911, el doctor Alberto López Hermosa publica la introducción al estudio de la clínica obstétrica, con un texto de acucioso análisis teórico y práctico, ilustrado con figuras alusivas. La ginecobstetricia en el siglo XX mexicano. La histerectomía de Ricardo Suárez Gamboa inicia el siglo XX para la ginecología mexicana, planteando los problemas que entrañaba y las ventajas que ofrecía dicha cirugía. A partir de esta posibilidad, comenzó a disminuir la mortalidad, especialmente la consecutiva a hemorragias por fibromatosis. También a inicios del siglo XX se comenzó a popularizar la cesárea. Muchas criaturas y parturientas deben su vida a la oportunidad con que se practicó esta operación. Al comienzo del siglo, los grandes temas de la ginecología mexicana eran las fibromatosis uterinas, de las cuales Francisco Hurtado trató 14 mediante histerectomía entre 1905 y 1906. El cáncer uterino estuvo cada vez más presente y planteó retos a los cirujanos para su tratamiento radical. También a inicios del siglo, Aureliano Urrutia modificó definitivamente las técnicas de ligadura de los vasos uterinos, haciéndola mediante transficción del pedículo. Don Juan Duque de Estrada fue un extraordinario obstetra que hizo un libro sobre contribución de las deformidades pélvicas en México. Y además de escribir muchos trabajos, como por ejemplo uno muy famoso que fue el Forceps del doctor Zárraga y el Forceps del doctor Tarnier, que fueron contribuciones importantes, ya que por ejemplo, este médico, a principios del siglo pasado, ya decía que
no se había inventado, ni se inventará, un forceps capaz de tomar las cabezas del niño a nivel o por encima del estrecho superior, para entenderme bien, lo que se llama un forceps alto, que tiempo después se condenó terriblemente por escuelas sajonas, etc. Pero yo, un mexicano, lo había dicho y lo había demostrado en forma faciente, que el forceps alto era una técnica totalmente contraindicada. Julián Villarreal fue difusor de la cirugía aséptica. Realizó cirugías de grandes tumores ginecológicos por vía vaginal. Fue de gran repercusión la extirpación de un fibroquiste gigante intraligamentario en el anexo izquierdo, que pesó 40 kilogramos. Asimismo, modificó las técnicas de raquia en la cirugía ginecobstétrica y fue pionero en el empleo de la radioterapia en los tumores malignos ginecológicos. Hubo un cambio en donde llega un secretario de salud con una visión verdaderamente sorprendente, que fue el doctor Gustavo Vaz. Y entonces el doctor Gustavo Vaz convence al presidente de la República, que era Ávila Camacho, de que hay que construir buenos hospitales en el país, porque hay que enseñarles, y concretamente en la cirugía ginecológica, hay que enseñar la cirugía ginecológica. Entonces la Secretaría de Salud empieza a abrir hospitales en toda la República, pero todos ya bajo una supervisión en lo que se refiere a la calidad de la enseñanza y claro, de la atención de los enfermos también. Y esa enseñanza y esa atención dan lugar a que surjan investigadores y a que surjan también profesores y vida académica. Y entonces, en todos esos hospitales, como ya venía ocurriendo en el Hospital General de México, se abren departamentos de cirugía experimental, en donde los médicos, ¿verdad?, lamentablemente, por los animales, pero pues nada, se empiezan a hacer procedimientos de investigación y de aprendizaje de técnicas quirúrgicas. Y entonces todo eso lo van absorbiendo los que se dedican a la cirugía ginecológica. Van viendo que algunas técnicas quirúrgicas que hacían eran peligrosas, eran riesgosas o eran inútiles. Y entonces, investigando la cirugía, pues entonces dice, las cosas hay que hacerlas de esta manera, porque si las hacemos así van a ver los resultados, las enfermas se van a curar y van a estar mejor, ¿no? Gonzalo Castañeda, a más de clínico renombrado, fue autor de un texto de clínica quirúrgica publicado en 1926, en el que abordó gran cantidad de temas ginecológicos y de clínica ginecológica y obstétrica para el cirujano, que data de 1941. Ulises Valdés también se interesó en los cánceres de la matriz y realizó grandes cirugías de tumores ginecológicos y de vías urinarias. Trató de establecer una relación entre hipertiroidismo y los fibromas de la matriz, en función de las metrorragias, hecho interesante que fue luego desechado. Juan Velázquez Uriarte desarrolló una gran experiencia en el manejo del cáncer cérvico-uterino y analizó a fondo las ventajas y posibilidades del abordaje abdominal y vaginal en su tratamiento quirúrgico. En 1922, Eliseo Ramírez publicó una serie de importantes estudios sobre los cambios de las células del epitelio vaginal en las distintas fases del ciclo menstrual. Papanicolau, quien dio su nombre a esta técnica, reconoció que se basó en los trabajos de Ramírez. A la siguiente generación pertenecieron Rosendo Amor, Manuel J. Castillejos, Jesús Alemán Pérez, Isidro Espinosa de los Reyes, José Rábago y Manuel Mateos Fournier, quien en 1935 reavivó la práctica de filmar las intervenciones ginecobstétricas, empleándolas con gran éxito en la enseñanza. Amor fue gran exponente de la tendencia a operar por vía vaginal la gran mayoría de los problemas ginecológicos. Por su parte, Espinosa de los Reyes, el médico de señoras y niños por excelencia, integró la atención perinatal de ambos. Fue fundador de la Sociedad Mexicana de Pediatría en 1930 y de la Asociación Mexicana de Ginecología y Obstetricia en 1945. José Rábago, figura central en la obstetricia de los años 30 y 40, publicó 2 libros, Clínica de Obstetricia y Obstetricia. Ambos fueron textos en las escuelas de medicina. Es autor de 76 trabajos científicos. Su escuela fue continuada en el Hospital General por Guillermo Alfaro e Irma Mendoza. Siendo oncólogo, Conrado Zuckerman tuvo gran interés por las neoplasias del útero y la mama. Dedicó a ellas sendos estudios a poco de haberse recibido.
Destacan Cánceres ováricos, 1954, y Cirugía del cáncer del cuello uterino, 1954. Fue el promotor de las primeras campañas para la detección temprana y el tratamiento de los cánceres en la década de los 40. En 1945 se funda la Asociación Mexicana de Ginecología y Obstetricia y en 1949 tuvo lugar el primer Congreso Mexicano de Ginecología y Obstetricia, que fue presidido por Zuckerman. Se inaugura la Maternidad 1, que es el primer gran hospital que inaugura el Seguro Social para obstetricia, en la calle de Gabriel Mancera y Xola, en la esquina de Gabriel Mancera y Xola, con 400 camas y un gran aparato para atención exclusivamente obstétrica. Y el doctor Castelazo pasa a formar parte del grupo médico que atiende ahí. Muy pronto, dentro del grupo destaca, y sin que exista dentro de lo que oficialmente tenía las jerarquías la institución entonces, se le designa jefe de piso y un poco más adelante jefe de enseñanza para que inicie cursos y promueva la enseñanza dentro del hospital. Todavía toda esta enseñanza era una enseñanza que no estaba sancionada por la Seguridad Social oficialmente. A finales de 1950, el Consejo Técnico del Seguro Social acepta que en los hospitales del seguro se imparte enseñanza y se practica investigación. Y entonces el doctor Castelazo logra, en una comunión que siempre tuvo con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, el que se dé un curso de adiestramiento clínico en obstetricia con reconocimiento universitario. Posteriormente, destaca la Escuela del Hospital Español con Alfonso Álvarez Bravo, quien continúa y lleva adelante la tradición de Manuel Castillejos, y proyectó la especialidad de México a nivel internacional. Fundó los comités de mortalidad materna a nivel internacional desde 1966. Durante el acto quirúrgico era absolutamente exigente, casi tanto como consigo mismo. Nos exigía una capacidad y una facilidad para poder ayudar sus operaciones, y si no, pues nos decía cosas que podían no ser precisamente halagüeñas. Al final de la operación, cuando creíamos que estaba terriblemente disgustado con cualquiera de nosotros, al contrario, nos echaba la mano sobre el hombro y nos decía: no te preocupes, hiciste esto y esto mal, repasa que hiciste, la próxima vez no lo hagas. Y en esa forma nos iba formando y nos iba señalando tanto lo bueno como lo malo, y después de todo éramos tan amigos como si no hubiera pasado nada en el quirófano. Evidentemente fue un cirujano de pelvis de extraordinaria capacidad, que fue reconocido también por las sociedades internacionales de cirugía de pelvis. En el Hospital Juárez destacó David Fragoso Lizalde, mientras que José Manuel Septién encabezó la Fundación Ginecobstétrica Santa Teresa con su hospital por más de medio siglo, y desarrolló allí una importante clínica de atención integral de la mujer menopáusica. Hicieron importantes contribuciones a esta especialidad Carlos Canseco en Tampico, José Guadalupe Martínez en Monterrey, Genaro Centeno, Carlos Fernández del Castillo, Javier Soberón Acevedo y Efraín Vázquez Benítez en la Ciudad de México, José Antonio Serrano Colo en Morelia y Delfino Gallo, Antonio Ayala Ríos, Roberto Orozco y Miguel Baeza en Guadalajara. Actualmente la ginecología y la obstetricia son mucho más complejas que en años previos. A su interior se han desarrollado varias subespecialidades y la ampliación del conocimiento ha requerido el acercamiento de pediatras como Eduardo Jurado García. Uno de mis intereses fundamentales es colaborar con investigación para dar evidencia científica de muchos de los dudas o problemas que pudieran tener los tomadores de decisiones o los prestadores de servicios. Uno de ellos es, por ejemplo, cómo actúa la anticoncepción de emergencia. Si te recuerdas, este es un régimen anticonceptivo que ha sido muy controversial en las últimas épocas, y se le ha dado la connotación de método abortivo, lo cual no es. Nuestras investigaciones sugieren fuertemente que el mecanismo de acción anticonceptivo de este método, que se llama anticoncepción de emergencia, es a través de retrasar o inhibir el fenómeno ovulatorio. Es decir, son procesos que ocurren antes de la fertilización y no procesos que están involucrados entre la fertilización y la implantación y el desarrollo de un nuevo embarazo en la mujer. La endocrinología
ocupa un sitio medular a raíz del conocimiento de las hormonas ováricas, de su relación con el eje hipotálamo hipoficiario y de la actividad hormonal de diversos órganos. Los trabajos pioneros de Carlos Gual y Gregorio Pérez Palacios, relacionados ambos con Andrew Scally y la génesis de la píldora anticonceptiva, son de gran importancia, así como las contribuciones de Arturo Zárate. ¿Qué nos está sucediendo actualmente? El tipo de vida que se lleva ahora con las parejas que han retrasado una década la reproducción. Habitualmente las parejas se embarazaban alrededor de los 18 o 20 años de edad. En la actualidad, al ser la mujer económicamente activa, al ser la mujer profesionista, ha hecho que busque su primer embarazo entre los 28 y 30 años de edad. El cuerpo es un reloj biológico y no perdona que la época idónea de una mujer para embarazarse es entre los 18 y los 35 años de edad. Entonces, hablando de estos números, tenemos que en la actualidad se está dejando solamente un tercio de la vida reproductiva del ser humano para lograrlo, de una forma natural. A esto, si le añadimos nosotros el estrés que se vive en las grandes ciudades, el tipo de alimentación, la anorexia, la bulimia, el uso de anticonceptivos desde etapas muy tempranas en la mujer, la utilización de medicamentos ansiolíticos, el tabaquismo, a nivel ambiental, las sustancias que se llaman dioxinas, que son derivados de los hidrocarburos, ha hecho que se potencialice más los problemas de la reproducción. Retos de la ginecobstetricia en el siglo XXI. Actualmente el control de las sepsis puerperales ha disminuido a raíz de la introducción de los antibióticos, pero no ha desaparecido. Los abortos sépticos siguen siendo un gran problema de salud pública, al igual que el cáncer de mama y el cáncer cérvico-uterino. Y la eclampsia continúa siendo una temida complicación. Quisiera yo terminar esta reflexión en voz alta señalando la importancia de la mortalidad materna. Hemos llegado a un momento en el cual hay un cuestionamiento severo de por qué se hacen cesáreas. Pero también hemos llegado a un momento cuasi trágico en donde se ha olvidado el arte de los partos. Y entonces es una paradoja que si no podemos atender un parto o aplicar un fórceps, y tampoco podemos hacer una cesárea, pues no somos magos. Y la mortalidad materna se enfrenta con el manejo audaz, directo, quirúrgico, para evitar la muerte de una madre. Pero también se enfrenta con perfiles de riesgo. Y tenemos que ser conscientes que la ginecobstetricia del siglo XXI tendrá que manejarse de manera preventiva ante estos embates terribles de la mortalidad materna con perfiles de riesgo y tomando decisiones que pueden ser peligrosas, que pueden ser dolorosas, pero que son necesarias para conservar la vida de la mujer. No debemos de tener miedo a los manejos que en la actualidad la medicina de aseguramiento y los embates legales o legaloides hacia la ginecobstetricia nos limitan. No. Nosotros, en la medida que actuamos de manera ética, científica y formal, nosotros tenemos siempre la posibilidad de ofrecerle lo mejor, no solo a nuestra paciente, sino a todas las mujeres de México. La ginecobstetricia enfrenta también en el siglo XXI los retos de incorporar los últimos conocimientos de patología molecular y genética y los complejos dilemas éticos que estos plantean.